Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Un amigo al que hacía tiempo que no veía, nos encontrábamos y hablábamos de la familia. Oye, ¿tu hijo? Tenía entonces el mío 4 o 5 años y me decía, pues anda, que cuando tenga 15, 17, ya verás, me da muchas alegrías, pero que los sufrimientos que pasamos, si no lo dejo salir, si lo dejo, si el alcohol, que si las drogas. Y es que, en efecto, esas edades de la juventud y la adolescencia son absolutamente maravillosas, sin duda alguna, pero también son unas edades de riesgo para determinados problemas, para determinadas adicciones, como estas a las que yo me refiero, el alcohol, la droga, el tabaco, pero también para trastornos alimenticios. Y además, quienes trabajan en este ámbito están planteando o apuntando que cada vez crecen determinadas adicciones y además baja el nivel de edad de iniciación. Es antes, 13, 14 años en muchas ocasiones, cuando se detecta que ya se inician estos hábitos. A veces porque estos chicos o chicas creen que tienen problemas insalvables y puede ser, o lo ven como una vía de escape, a veces por sufrimientos, a veces porque quieren seguir alguna conducta, porque se miran y quieren copiarla, a veces por curiosidad. Queremos abordar esta noche este tema. Yo estoy convencido absolutamente de que la inmensa mayoría de jóvenes son felices y están sanos, pero hay un grupo importante que se ve envuelto en estos problemas. Ellos, sus familias, sus educadores, son muchas personas a las que les afecta esta cuestión. Vamos a intentar hablar de cómo evitar, prevenir estas circunstancias y cuando ya se está dentro, dar información, ofrecer información acerca de cómo salir de esas circunstancias. Y lo vamos a hacer con 4 profesionales a los que les agradezco que estén aquí, sin duda alguna. 4 excelentes profesionales que además trabajan en un ámbito en donde la vocación es fundamental y por tanto no dedican solo su tiempo de trabajo, sino bastante más que él. Les presento a continuación a José María García Basterrechea, que es responsable de la unidad de adicciones del Hospital Reina Sofía. Bienvenido, José María. Hola, buenas noches. Un placer tenerle aquí en este programa. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Les presento también a continuación a Pilar Salorio, es psicóloga clínica, trabaja en la unidad de trastornos de conducta alimentaria del mismo Hospital de Reina Sofía. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por venir. También hay asociaciones que están trabajando y mucho en este ámbito y hemos invitado a profesionales que trabajan en ellas. Por ejemplo, en el ámbito de las adicciones, Proyecto Hombre, evidentemente está haciendo una gran labor en la región de Murcia y en esta organización trabaja Paqui Oñate, que es psicóloga. Paqui, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Y también en el ámbito de los trastornos alimentarios hay al menos 2 asociaciones que sepamos que trabajan en la región de Murcia. Una de ellas es Adaner y trabaja ahí Begoña Martínez, que es psicóloga en asistencia clínica ambulatoria y terapeuta. Muchas gracias por venir también, Begoña, bienvenida. Muchas gracias. Bien, yo antes, o para empezar, me gustaría que planteáramos, hiciéramos una fotografía del problema. ¿Hasta qué punto estamos hablando de algo pues que afecta a cuánta, hablando siempre de la juventud y la adolescencia, a cuántos chicos y chicas puede estar afectando, que sepamos, que estén detectados, aunque seguramente también hay un colectivo de gente que no están determinados y no se está trabajando sobre ellos, tanto en el ámbito del alcohol, del tabaco, las drogas en general, como también los trastornos alimenticios. ¿De cuánta gente podemos estar hablando en este ámbito, con estos problemas? En la región de Murcia, por ejemplo. De bastante gente. Ciertamente el consumo de sustancias adictivas, y hay que diferenciar ya claramente alcohol y tabaco con drogas ilegales, es una realidad que afecta a nuestra población y particularmente a los jóvenes de nuestro país, de nuestra región. El alcohol está normalizado en nuestra conducta, en nuestra vivencia diaria, y beber es normal. De hecho, aproximadamente el 82% de los jóvenes de 14 a 18 años escolarizados en nuestra región son consumidores alguna vez de alcohol. Pero es que si estamos pensando en consumo en el último mes, aproximadamente un 60% de ellos consumen alcohol. El tabaco es una sustancia que un 30 y pico por ciento, un 34% lo han probado en el último año, un 30%, un 25% de jóvenes, 25% consumen alcohol en el último mes. El consumo diario de alcohol no es tan intenso,
el consumo diario de tabaco no es tan intenso, baja a cifras de un 12-15%, pero eso son cifras significativas. Y si luego hablamos más detenidamente, vemos que hay unos consumos que tienen riesgo y que tienen problemas. Las drogas ilegales, salvo el cannabis, que está muy incorporado a la juventud, las drogas son mucho menos de lo que parece. Cuando hablas con los jóvenes parece que todo el mundo consume, que todos son mis colegas consumen, yo consumo, pero es que todos mis amigos consumen, pero luego la realidad persistente de las encuestas nos dicen que la cocaína, aunque es conocida por un cierto número de jóvenes, un 10%, no es una sustancia de consumo habitual en estas edades. Pero, ¿todo eso es un problema o empieza a ser un problema? Porque me hablaba de consumos durante la semana. En cualquier caso, cualquier tipo de consumo ya es un problema, o solo cuando hay una frecuencia determinada. No, no hay que dramatizar el tema. Muchas veces hablamos de drogas y, madre mía, drogas. La mayoría de las personas que prueban una sustancia no van a tener problemas a la larga con ellas, la mayoría. Pero es verdad que en cannabis, por ejemplo, un 16% de los jóvenes escolarizados ya tienen consumos problemáticos. En alcohol, un 30% se han emborrachado de nuestros jóvenes en el último mes. El tabaco es una sustancia que hemos acostumbrado a vivir con ella con un grado de normalización, pero es una sustancia que tiene muchos problemas. Es decir, consumir no hay que dramatizar, porque no es una realidad que no necesariamente lleva a que haya una patología, una adicción o ni siquiera problemas. Son consumos muchas veces experimentales, a ver qué pasa, porque quiero saber qué es eso. Y es un consumo que se abandona con el tiempo. Pero luego estos porcentajes de jóvenes que sí consumen de forma habitual o consumen de una manera, digamos, intensa, estos sí van a tener problemas. Estamos hablando de un problema importante, en cualquier caso, un problema real. ¿Eso se percibe también en las organizaciones que trabajáis con estos chicos? Estamos hablando especialmente de esa etapa de la edad. Sí, nosotros, por ejemplo, en el año pasado, en el 2014, atendimos a 55 jóvenes de edades entre 13 y hasta 21 años. Y esos 55 ya tenían consumos problemáticos. Cuando van allí, y los padres sobre todo son los que dan el paso de pedir ayuda porque algo les está pasando a sus hijos, pues cuando investigas y preguntas y ves que los chicos pues ya consumen todos los días, incluso ya empiezan pues a trapichear, a vender. Entonces, esos 55, que por lo menos los que nosotros hemos atendido, sí que ya estaban empezando a tener problemas. Que sí que muchos a lo largo de a lo mejor en un año o 2 años o por ahí abandonan el consumo, pero que pues si no lo hacen, pues eso ya se convierte en algo que pues o que se queda en consumo de cannabis, que es casi todos son de consumo de cannabis, se quedan ahí con un consumo problemático, más problemático todavía, o ya empiezan a consumir otras sustancias, cocaína o otras sustancias. Decías 55 chicos y chicas, ¿entre qué edades más o menos? De 13 a 21. De 13 a 21. Nuestro programa de jóvenes abarca esas edades. De 13 años van menos, a lo mejor hemos atendido a 2. Lo normal son 16, 18, 19. Pues en la edad así del instituto, pues cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Y son consumidores, pues ya empiezan en el instituto, en sus casas, pues en los parques. Y ya digo que cuando los padres, porque son los padres los que dan el paso de ir allí a pedir ayuda, cuando los padres ya van a pedir ayuda es porque ven que algo importante está pasando, pues ya no pueden así ponerle ningún tipo de normas, ya se les están yendo de las manos, incluso están consumiendo dentro de la casa. Llegan con problemas ya con pues alguna multa porque les han visto, la policía les ha parado y les ha visto que llevaban sustancias. Hay algunos que llegan muy alarmados y luego no es para tanto, pero otros que a lo mejor pues que sí, que si siguen en esa historia pues la cosa se les va a complicar bastante. En cuanto a trastornos alimenticios, Pilar, también igual entre la adolescencia, la juventud, 13 a 21 años de los que estamos hablando, ¿cuál es la situación? ¿Qué opinión merece? ¿Qué radiografía podríamos hacer en la región de Murcia? Bueno, la verdad, yo ya te dije que yo de datos no sé mucho, ¿no? Bien. Lo que pasa es que yo tengo bueno, no sé si la suerte de que trabajo en un ambiente hospitalario, sí, pero también veo la parte ambulatoria
porque como colaboro con Afectamur, pues entonces tengo las dos visiones. Entonces, nosotros la edad mínima que para poder ingresar en nuestra unidad, yo creo que la edad mínima entre 12 años, 12, 13, y sí que en Afectamur sí que se han visto pues de esa edad, de 11, 12, hasta pues personas adultas. Estamos hablando de anorexia y bulimia. Anorexia y bulimia y otros trastornos de la conducta alimentaria, porque es que ahora con la nueva clasificación del Manual de Enfermedades Mentales del DSM-5 hay muchos tipos, ¿no? O sea que por eso hablamos de trastornos de la conducta alimentaria en general, sí. Porque aunque no se cumplan todos los criterios que nos dicen para tener una anorexia, una bulimia, sí que hay determinados trastornos que necesitan un tratamiento. Entonces, teniendo en cuenta anorexia, bulimia y trastornos no especificados, o como se llaman ahora trastornos especificados, sí, la edad, el porcentaje mayor está comprendido entre esos 13 y 18 o 20 años. Yo hablaba antes de dos asociaciones, al menos que conozcamos, Afectamur, en la que está también colaborando Pilar Salorio, porque yo apuntaba al principio esa cuestión, ¿no? De que además del trabajo hay una labor vocacional o un perfil vocacional en quienes se dedican a esto. ¿Coincide también Begoña, que trabaja en una organización también en ADANER sobre el porcentaje perfil de afectados? Sí, nosotros terminamos el año 2014 haciendo un poco la revisión de datos. Aproximadamente el 60% de los casos diagnosticados de una anorexia, una bulimia, un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, giraba en torno entre los 12 y los 20 años, es decir, un 60%. A partir de los 20 años para arriba, hasta los 35 años, el porcentaje está en un 25%. Es decir, esto es lo que nosotros hemos visto. Luego te vas a datos, un poco revisiones del Instituto Nacional de Salud. Hablan de porcentajes en torno al 0,5, 1 en cuanto a la anorexia, entre un 1 y un 3% para la bulimia y un 3% se lo dan para los trastornos de conducta alimentaria no especificados, los TCANE, sí. Yo creo que la mayoría de la gente conoce, pero ¿qué es la anorexia y qué es la bulimia, brevemente? Bueno, la anorexia yo siempre cuando los defino hablo de que son enfermedades mentales, ¿no? Porque la gente parece como que no come o como o vomito, ¿no? Sí. Vulgarmente se considera, si uno no come tiene anorexia, si vomita tiene bulimia. Bueno, son enfermedades mentales. Y la anorexia lo que se produce es una pérdida de peso, en grandes cantidades de peso, porque la persona no se siente a gusto con su propio cuerpo, ¿no? Hay una alteración de su imagen corporal. Y incluso dentro de la anorexia existiría la restrictiva, en la cual la persona para perder peso lo único que hace es dejar de comer o hacer ejercicio, o la purgativa, en la cual además de las características de la anorexia restrictiva, en la purgativa la persona lo que hace de vez en cuando se da algún atracón o tiene alguna conducta pues de provocarse el vómito y otras conductas que no las quiero decir mucho porque tampoco es cuestión de dar demasiada información. En la bulimia no, y suelen tener, por supuesto, un peso bajo. En la bulimia suelen tener un peso normal y lo que se caracteriza por la presencia de atracones. O sea, ¿qué es un atracón? Atracón es comer una cantidad excesiva de comida en un periodo corto de tiempo. Y hay conductas purgativas, es decir, para la pérdida, para compensar, que se llaman conductas compensatorias inapropiadas, para compensar esas ingestas calóricas de tanta cantidad de comida en un periodo corto de tiempo. Y luego existen, por ejemplo, el trastorno por atracones. En la nueva clasificación está separado, antes era un trastorno especificado, está separado, que lo único que hay son atracones. Trastorno por purga, en la que lo único que hay es que la persona lo que hace es que vomita, se provoca el vómito, toma laxantes o lo que sea. Y hay otra serie de trastorno del comedor nocturno, también el trastorno del comedor nocturno. Y esos serían los trastornos no especificados. Estamos hablando de, por tanto, problemas que una cierta parte de la población joven decide meterse ahí, ¿no? Entrar ahí en ese mundo. ¿Por qué? Cuando como profesionales atienden ustedes a algún chico, alguna chica, o hablan con la familia, estamos hablando, y no sé si los motivos eran distintos en cada caso, me gustaría comentarlo, pero igual también coinciden algunos. Es decir, cuando se habla, ¿por qué un chico o una chica que en principio no sé si puede tener un aspecto normal, tanto él o ella como la familia, y descubres que da ese paso? ¿Por qué se da?
Hay muchos factores y muy diversos, pero antes de comentar ninguno, me gustaría hacer un comentario. No se elige ser drogodependiente, no se elige tener anorexia o bulimia, te toca. Es decir, esto es una enfermedad, y si es una enfermedad, nadie elige estar enfermo, independiente de que tengamos conductas de riesgo que nos favorecen tener una enfermedad. Pero la adicción, yo puedo beber alcohol por 1000 razones, pero si luego tengo consumo de alcohol o de otra sustancia, por culpa de consumir esta sustancia tengo problemas en mi vida, en cualquier área, física, psíquica, familiar, laboral, económica, jurídica. Soy consciente que tengo esos problemas, quiero controlar y no puedo. Es una forma de decirlo de forma simple y más entendible, lo que son los ítems del DSM-5, los ítems de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Pero cuando una persona quiere controlar algo, una conducta, y no puede, eso es una enfermedad, una adicción, una bulimia, una anorexia. Y esto no se elige. Lo digo porque muchas veces luchamos contra dos factores. Por una parte, está considerado algo sucio, estigmatizante, hay que esconderlo. Por lo tanto, no pido ayuda. Por otra parte, soy culpable. Y como soy culpable, me hacen sentir culpable, pero es que yo también me siento sucio, me siento denigrado. ¿Y qué ocurre? Tampoco pido ayuda. Intento manejar aquello de 1000 maneras que no son eficaces. Al final, hay que entender que esto es una enfermedad no elegida. Sé que luchamos muchas veces contra la opinión mayoritaria, incluso de amplísimos sectores sanitarios. Es así, pero bueno, da lo mismo lo que digan amplísimos sectores sanitarios. Los que saben a nivel internacional, que no soy yo, es la Organización Mundial de la Salud, las asociaciones clínicas y de profesionales, está hace más de 50 años definido como una enfermedad crónica con tendencia a la recaída y tratable. Estas enfermedades son tratables. Hablaremos, por tanto, agradezco que haya lanzado esto. Hablaremos después de por qué se da ese paso. Dejo mi pregunta para después, y porque tenía en mente también preguntar una cuestión. Usted lo ha planteado ya. ¿Es una enfermedad o es un vicio? ¿Drogarse, beber? ¿Es una enfermedad o es un vicio? Es un debate que está muchas veces en la calle, ¿no? Son enfermedades, y con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, que hay muchísima información, todavía existe la creencia. Primero, no se entiende. Una persona no puede entender cómo una persona deja de comer cuando sabe que se puede morir, porque si no comemos nos morimos, ¿no? Pero no llega hasta tal extremo de entenderlo. Las pacientes, cuando tú les dices, sobre todo porque como yo veo las graves, cuando ingresan allí con 28 kilos, con 30 kilos, son capaces de ver esa delgadez extrema, pero no son capaces de ver el peligro que para su salud, es decir, si el cuerpo te falla, te ha fallado. No son capaces de verlo, ¿no? O sea, no son capaces de ver esa gravedad, pero están enfermos. O sea, y con lo que decía es que la gente todavía sigue pensando que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades de niñas tontas que lo que les preocupa, quieren parecerse a una modelo, quieren presumir, quieren no sé qué, y no es cierto, no es verdad. De hecho, muchas investigaciones en neuropsicología, lo que hablábamos antes, intentan ver que existe un determinado tipo dentro de las pacientes, sobre todo con anorexia, que tiene una determinada estructura cerebral que de alguna manera hace o predispone, con un montón de otros factores que intervienen, que predispone para tener este tipo de enfermedad. No quiere decir que exista, sino que están intentando encontrar como un determinado tipo de pacientes que tienen esa estructura cerebral, y que esas personas les es más difícil la recuperación, es decir, personas que responden peor al tratamiento. Entonces, si estamos viendo eso, es decir, hay una base biológica y una base psicológica, no estamos hablando de una manía o en el caso de una moda, que no estamos hablando de enfermedades mentales, que mucha gente le da un poco como de decir enfermedad mental, sí, y yo cuando se lo explico a los padres estamos hablando de enfermedades mentales. Porque, un poco recogiendo el título de una novela que escribiste, El miedo que no te deja ver, sí. Es decir,
muchas veces se reduce un poco lo que estaba diciendo Pilar, ¿no? Es decir, chicas que no quieren comer, quieren estar delgadas, pero es que detrás hay un gran sentimiento de ineficacia personal, un gran sufrimiento, y yo creo que debemos luchar por desestigmatizar esta enfermedad, porque realmente es un poco lo que estaba... Todo lo que es fundamental, todo lo que es fundamental está totalmente hay unos factores genéticos, hay unos factores biológicos, es decir, incluso una propia dieta restrictiva va a crear unos cambios a nivel cerebral, a nivel psicológico, que eso va a alterar el funcionamiento de una persona, es decir, y está catalogada y está dentro de un manual de diagnóstico de los trastornos mentales. Volviendo a los planteamientos sobre el consumo del alcohol, de la droga, en general, del tabaco, también podemos hablar igual, coincides con García Barrenechea, sobre ese planteamiento de la enfermedad o del vicio, ¿no? Claro, yo por ejemplo, cuando veo a familiares que comentan, es que cómo puede irse y dejar a su hijo recién nacido pequeño y dejar a su mujer sola, irse de casa a beber o a consumir, es que no le da... Pero él es la persona, es la primera que sufre cuando hace eso, pero no puede controlarlo en ese momento. Y después cuando les escuchas, pues tienen ahí mucho sentimiento de culpa por las cosas que han pasado por alto para irse a consumir. Pero es eso, es mayor el impulso que todo lo demás en ese momento. Por eso es una enfermedad, un trastorno del control de los impulsos. Bueno, que si me permites una cuestión, no significa que no tengan responsabilidad. Es lo que hay que trabajar. No tienen culpa, no la han elegido, pero claro que tenemos responsabilidad. Igual que un diabético tiene la responsabilidad de hacer una dieta y ponerse su tratamiento, un hipertenso, etcétera, etcétera. Son pacientes que no están locos, que no son enfermos de otro tipo. Hablar de una enfermedad mental, como estamos hablando aquí, es una enfermedad, si se me permite la comparativa, como de un ordenador que un programa no funciona bien, pero no significa que en su conjunto no tengan capacidad de entender lo que les pasa y no tengan capacidad de ser responsables y de tratarlo. Sí, de hecho, el tratamiento se basa en eso, en que cojan las riendas y que se responsabilicen. Claro. Es verdad que no se habla de culpa, es decir, hablamos de una responsabilidad. Si hablamos de culpa, hablamos de rasgos, que es un vicioso, es que realmente no te deja espacio para moverte, es decir, lo que se trata es de darle a estas personas esa responsabilidad para poder mover ficha, para empezar a entender que tienen una enfermedad y que son ellos mismos los que se tienen que trabajar. Es decir, realmente el trabajo psicológico entre los trastornos de la conducta alimentaria y de las adicciones es muy parecido, porque lo primero que tenemos que hacer es motivar para cambiar. Si no motivas a la persona para que empiece a cambiar conductas, porque en definitiva lo primero que tenemos que hacer en un trastorno de la conducta alimentaria es cambiar todas esas conductas desadaptadas en relación a la comida o las conductas compensatorias inapropiadas. Y en el caso de las adicciones me imagino que lo mismo, es decir, dejar de consumir. Entonces tenemos que empezar primero cambiando conductas. Lo que pasa es que antes, y vuelvo a la pregunta mía inicial, antes de cambiar conducta de una persona que ya está con ese problema, muchas personas estarán viendo y diciendo, bueno, y para que en mi casa no ocurra esto, para que mi hijo o mi hija, estamos hablando de adolescencia, no entre en ese mundo, ¿qué tengo que hacer como prevención? ¿Qué actitud debo tener? ¿Qué control sobre mi hijo debo tener? ¿Qué seguimiento debo hacerle? ¿Qué consejos debo darle a esa persona en plan de prevención? ¿Qué podemos decirle? Pues yo, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, aprender a comer bien desde pequeñitos. Los niños no se deben alimentar solos. Los niños deben ser los padres los que les alimenten. Y digo esto porque ahora me viene a la cabeza varios casos de chicas que se han sentido, que han empezado a comer, por ejemplo, en un trastorno de una bulimia nerviosa, han empezado a comer en situaciones de abandono, sentimiento de abandono, ¿no? Padres separados, mucho tiempo solo en casa, y empieza a comer de una forma para llenar un vacío que siente realmente por ese abandono. Es decir, nadie se ha preocupado. Un niño pequeño tiene que estar pendiente en la alimentación. Que no dejen de comer. Hacer una dieta es uno de los factores de riesgo de desarrollar un trastorno alimentario de los más importantes. Tú empiezas a dejar de comer, pierdes mucho peso, y entonces, si luego tienes unos rasgos de personalidad determinados, con tendencia a la impulsividad, etcétera, puedes rápidamente cambiar y empezar con un ayuno dejando de comer, y eso te va a llevar a que empieces a descontrolarte. Entonces ya entramos en ese círculo vicioso del ayuno, el descontrol, el vómito, etcétera, etcétera.
No, que estoy totalmente de acuerdo con Pilar. Creo que, que hacer una dieta con el objetivo para modificar una silueta o con el objetivo para sentirse mejor es uno de los mayores predictores para que aparezca un trastorno de conducta alimentaria. A nivel de prevención, un poco lo que decía Pilar, es decir, nosotros somos los que tenemos que enseñar y comer con ellos. Y sobre todo el no clasificar en alimentos buenos, malos y sobre todo introducir una variedad de alimentos suficiente para que los niños puedan incluso aprender a saborear, guiarse por gustos, es decir, no dejar ningún alimento, es decir, sobre todo los prohibidos, ¿no?, en los trastornos de conducta alimentaria. Yo sé que ahora mismo, pues con el estrés del día a día, pues muchas veces el trabajo de ambos padres resulta difícil el hacer las 5 ingestas o las 5 comidas todos juntos, pero por lo menos una donde el espacio de esa comida pues sea distendido, que no se centre en la comida, que se puede fomentar el deporte, incluso la comunicación, saber escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Es decir, que una cría te diga, ay, pues es que tengo celulitis, ¿no? Bueno, ay, no puedes responderle, ay, no, ¿qué dices? No, oye, pues a lo mejor tiene celulitis, pero explícale qué es, atiéndele, escúchale, porque a lo mejor, decir, su vivencia es de malestar, atiéndela. O sea, no la ignores, no. Yo creo que es fundamental la escucha. Fomentar los valores en la persona. Sí, prevención también. En adicciones es todo esto, pero yo entiendo que la prevención es un continuo. No podemos prevenir a los 12 años, a los 15 años. No lo dejamos salir a la calle. Es que, por la noche, es que estamos llegando tarde. Es que la prevención empieza cuando nace nuestro hijo. Sí. Son conductas en muchos niveles. Por una parte, el ejemplo. Muchas veces olvidamos dar ejemplo con nuestras conductas. Cuántas veces llegas a sitios, a familias, se come, se bebe, se toman porros, e incluso algunos toman cocaína, y eso está normalizado. Somos uno de los países más permisivos en el consumo y no se esconde lo más mínimo, y montones de padres me han llegado que sus hijos pueden tomar hasta cannabis porque ellos lo han probado, lo tienen en casa y les permiten tener macetas en casa, pero la cocaína ya es otra cosa. Es decir, esto es un continuo que se empieza desde que nace. Luego, aparte de la imagen, hay que tener más cosas. Evidentemente siempre hemos hablado de cariño, mucho cariño, normas claras y firmeza, pero aparte mucho más, jugar con nuestros hijos. Como decía Begoña hace un momento, escucharlos, oírlos, no decir esto es una tontería y pasar porque yo estoy muy ocupado, porque estoy cansado. Hay que jugar, transmitir normas y hábitos de vida con el juego, conocer a sus amigos, ver por qué hay un cambio de conducta alimenticia, que unas veces son anorexia, otras veces bulimia, otras veces va a ser simplemente que están consumiendo alguna sustancia o alguna cosa. Estar atento a los rasgos, a la parafernalia, a las conversaciones, participar con ellos, permitir que en la comida, en la cena se hable, saber que va. Esto y muchas más cosas son parte de la prevención. Aparte de la prevención que tengamos que hacer los médicos, los sanitarios, los poderes públicos, pero la familia es un núcleo fundamental que organiza toda una sociedad. Y aquí los padres tenemos responsabilidades y no pequeñas. Sería estar presentes desde pequeños y compartir con ellos cosas, y también encontrar el equilibrio entre, pues eso, comunicarse con ellos, darles afecto, y luego ya pues desde pequeños también pues ir marcándole unos límites, que yo creo que en la adolescencia los límites son claves para que no se desparramen, ¿vale? Y ponerles límites es otra forma de quererlos, es hacerles un favor. Y luego también el ir dotándoles de responsabilidad, es decir, ellos son responsables. Podemos empezar por responsabilidades pequeñas, pero que empiecen a trabajar pues esa capacidad de trabajo, esa capacidad de incluso de autocontrol. Estamos hablando de las adicciones y también trastornos alimenticios, pero yo, centrado también en chicos y chicas, me parece que fue ayer mismo que el Ayuntamiento de Murcia daba a conocer un informe diciendo que la mitad de las intervenciones por violencia doméstica son agresiones de hijos a padres. De hijos a padres. Y voy a leerlo algún dato, porque yo creo que puede coincidir con alguna de las cosas que están comentando aquí. La Policía Local de Murcia va a impartir a partir de la semana que viene charlas en 174 colegios y 26 institutos de Murcia
sobre la violencia ejercida por los hijos hacia los padres, ya que el 48% de las intervenciones por violencia doméstica se debe a agresiones de hijos a padres, es decir, 1 de cada 2 casos. Los jóvenes agresores tienen de entre 13 y 17 años. Y hay un perfil, se dice que en la mayoría de los casos de violencia de hijos a padres no hay un trasfondo económico, hablamos más bien de familias de clase media alta, niños que nacen con valores distintos y no son familias autoritarias. Muchos de estos niños lo han tenido todo, la ausencia de autoridad o igualdad a la hora de tomar las decisiones, la disminución del número de horas de contacto con los padres, con los hijos, y un modelo educativo basado más en la recompensa que en la sanción son algunos factores. También pueden influir casos como, por ejemplo, estilos educativos, como es el permisivo liberal, en el que hay una sobreprotección de los hijos, dándoles todo lo que piden sin apenas exigencias, por lo que acaban convertidos un poco en tiranos. Bueno, son algunos perfiles. ¿Qué les parece? Yo empiezo por los... Porque estamos hablando de violencia doméstica, pero seguramente al final es un poco circunstancias que existen en las familias que, bueno, pueden derivar en un problema o derivar en otro, ¿no? Yo creo que si no hay patología de base, pues puede haber eso es. Si no hay patología de base, yo creo que es por la falta de límites. Es decir, está claro que los sistemas tan permisivos de querer... los niños necesitan límites. Me viene a la cabeza un familiar que los padres pues eran muy permisivos, muy razonando con el niño y esto no sé cuánto y no sé qué, y un momento un niño tiró la taza de chocolate al suelo, o sea, del desayuno lo tiró al suelo, y los padres, ¿pero cómo haces esto? No, decirlo. El niño lo pedía, pero ¿me vas a reñir? No me vas a reñir. O sea, ese niño estaba pidiendo que le pusieran límites. Sí. Y de hecho luego ha tenido conductas bastante antisociales después, ¿no? De niño no, pero luego cuando fue creciendo, adolescente y ya de adulto, pues una persona fuera del sistema, totalmente, pues eso, conductas totalmente antisociales. Entonces, yo creo que el sistema educativo tan permisivo en una determinada edad, que todavía el niño no tiene capacidad de razonamiento suficiente. Tienes que poner límites con cariño. Yo creo que tanto los límites como las pautas sirven como reguladores, ya no solo a nivel conductual, sino a nivel emocional, simplemente para organizar. Yo creo que los extremos pues nunca son buenos, ¿no? Ni un ambiente de autoritarismo excesivo, ni un ambiente de sobreprotección, ni una alta permisividad. Es decir, es un poco lo que estaba diciendo Pilar, es decir, esto muchas veces, la falta de tiempo, el no me siento con mi hijo, no tengo tiempo ni para escuchar ni para poner límites, es decir, pues a veces que... Cuando llegan familias a llevar este hombre, por ejemplo, ellos te plantean a ti personalmente el problema que están viviendo. Tú hacías referencia antes que muchas veces son los padres los que dan ese primer paso. ¿No perciben o trasladan directamente que hay situaciones de tensión o violencia en la familia? La mayoría. Llegan los padres con mucho miedo porque, hombre, yo por ejemplo, como habéis comentado, casos de violencia en sí, de agresiones y eso no he visto, pero sí que a veces son porque los padres son los que se retiran un poco y ya les dejan. Pero sí que son chavales que no admiten un no por respuesta, por lo que decías, y entonces si en algún momento pues los padres no les dan dinero o no les dan lo que ellos quieren, pues son capaces de romper cosas, de gritarles, de amenazarlos y todo y entonces llegan, pues tienen hermanos pequeños que entonces empiezan a tener también mucho miedo y bueno, llegan con un caos y no son todos, pero hay un número importante de chavales que llegan así y a veces no quieren ir ellos a Proyecto Hombre porque no creen que tienen ningún problema ni nada y son los padres solos los que van pidiendo ayuda porque no saben qué hacer. Entonces nosotros tenemos un taller de padres en el que pues damos pautas así muy generales y ya cada uno para que las pueda aplicar cada uno a su caso concreto y la mayoría de las veces es como manejarse en situaciones de agresividad y momentos en los que llegan consumidos o por la noche y hay una explosión de este tipo. Pero en ese sentido también nos pasa a nosotros muchas veces cuando las pacientes no tienen lo que llamamos conciencia de enfermedad, piensan que no les pasa nada y son los padres los que los llevan, sobre todo cuando son menores, y no quieren, porque claro, si una persona no quiere tratamiento y no colabora en el tratamiento no sirve para nada, deja de ir. Pero muchas veces nosotros trabajamos con los padres y trabajando con los padres al final la paciente se reengancha de nuevo al tratamiento.
Muchas veces trabajas primero con los padres y luego se produce una modificación en la estructura familiar, dentro de la dinámica familiar, y eso hace que acudan al tratamiento. Lo que pasa es que es bueno mantenerlo en un ámbito de privacidad todo esto, de privacidad muy cerrada, y acudir directamente al profesional o abrirlo un poquito, hablar de ello, extenderlo. ¿Bueno, es malo? ¿Qué hace un padre en ese caso? No hay una conducta única. Creo que va a depender mucho del contexto donde nos movamos. Yo, en pacientes adictos, porque el resto de la violencia se me escapa, porque no soy psiquiatra, soy internista, aunque son 28 años ya casi dedicados a temas de adicciones, pues vemos pacientes con un alto grado de violencia. Aquí, cuando estudiamos, está lo que llamamos actualmente patología dual, un trastorno mental y del comportamiento por uso de sustancias y otro tipo de trastorno mental añadido. Probablemente lo más importante en este momento sean los trastornos de personalidad, trastornos disociales, antisociales, trastornos límites, etcétera. Y estos jóvenes se mezcla una cosa con la otra. Hablábamos antes, sin llegar a contestar, cuál era la etiopatogenia, la causa de esto, aparte de la oferta, aparte de las conductas de aprendizaje, de imitación y de la publicidad, está la acción directa de la sustancia sobre el cerebro, y está una vulnerabilidad de los sistemas neurológicos, de los sistemas neuromoduladores, es decir, nuestro cerebro funciona con sustancias que ayudan a que una parte del cerebro actúe sobre otra, se regulen, se modulen entre ellas. Los trastornos de personalidad, los trastornos adictivos, muchas veces tienen una base común. Y como decían ellas, hay otra realidad, y es que todo esto, siendo algo predisponente, no es determinante. No hay que asustarse en el sentido de pensar, madre mía, hay una genética, hay una alteración. No, esto es predisponente, favorece, pero no es determinante para que luego acabe ocurriendo algo. Muchas conductas, cuando se ponen límites y se es tolerante, pero con gradación de dónde tenemos que serlo, todo esto es mucho más fácil de manejar. Pero hay que manejarlo desde pequeñitos. Cuando un niño tiene una rabieta con 2, 3 años, que son años difíciles, porque el sistema nervioso todavía no está ni siquiera mielinizado, y por lo tanto hay alteraciones significativas en la conducta, estos niños tienen capacidad de aprender, y aprenden mediante conductas de explicación y de límites claros, con mucho cariño. Evidentemente la violencia familiar de los padres va a generar violencia probablemente en espejo en los niños, pero con mucho cariño, pero con límites y con firmeza. Esa firmeza es imprescindible. Pasa como con los adultos. Leyes que no se hacen cumplir, la del tabaco ahora mismo, que cada día se va cumpliendo menos, son incluso perversas y contraproducentes, porque nadie sabe dónde está el límite. Y en los niños que están desarrollando su educación, su forma de ser, su personalidad en definitiva, esta ausencia de límites claros hace que luego vayan buscando y un tira y afloja, y al final, como no hay escuelas de padres, desgraciadamente, que es una aventura a veces difícil, pues contestando a la pregunta, aunque me he ido por otro lado, lo que hay que hacer es pues hablar con los que tienes al lado, los que de tu entorno, y cuando no sabes, preguntar a profesionales. Hay profesionales ¿Hace todo el que pueden mundo ayudar. que debiera hacer algo lo que debe aquí en la región de Murcia? Quiero decir, en el ámbito educativo, los profesionales de la educación Seguro que no. hacen lo que deben, las familias, la administración también en otro orden, los medios de comunicación, cada cual hace lo que debe, o hay alguien, o no sé. Tenemos yo creo que tenemos una ¿Cuál es alta la capacidad de mejora, por decirlo de una manera La cariñosa. perfección no existe. Yo creo que las familias hacen lo que pueden, ¿no? Por lo menos en los trastornos de la conducta alimentaria, las familias hacen lo que pueden, porque de pronto ven esto y no saben qué hacer, no se entiende, y como yo decía antes, no puedes entender, porque tú puedes entender que puedes vivir sin una sustancia. Se lo explicaba yo esta mañana a las pacientes en el hospital, pero no puedes vivir sin la comida. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una bulimia, en el caso de una persona que tiene atracones, lo viven como si fuera una adicción a la comida. Tú sin la sustancia puedes vivir, pero no puedes vivir sin la comida. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hace una familia que de pronto se encuentra con ese problema? Yo tengo muy claro lo que tiene que hacer. Yo creo que tiene que
acudir a un lugar donde realmente se sepa de lo que llevamos entre manos y aprender a manejar esas situaciones. ¿Pero hay recursos suficientes? ¿Hay profesionales suficientes para atenderlo? ¿Hay información suficiente? ¿Creen que trabajan habitualmente ustedes con...? Yo creo que, como dice José María, se puede hacer más, por supuesto que se puede hacer más. A nivel familiar, yo pienso que los padres hacen lo mejor que saben, la mayoría. Es decir, hay casos evidentes de dejación y de abandono y de desinterés absoluto. Pero como en todo. Pero eso en todos los sitios y en cualquier sitio donde pongamos nuestra atención. Pero los padres quieren lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que muchas veces no saben. Y esto es un nivel de mejora mejorable, donde hay muchas más responsabilidades que no son solamente de los padres, sino de los poderes públicos. Los profesionales, pues podemos tener una mejor formación, evidentemente, pero claro, es que hoy día todavía, año 2015, en las facultades, la asignatura de drogas son 2 horas, 4, 6, si es que, y creo que soy exageradamente generoso, y generalmente para hablar de los problemas que las drogas generan. No se habla de la droga como enfermedad, de la bulimia como enfermedad. Se habla poco. Se habla poquito, con lo cual pues te encuentras que los profesionales, como no tienen una formación, pues lo atienden de una manera atípica. Es decir, ¿cuántas veces hemos oído hablando de tabaco, ten fuerza de voluntad, cuando no se apele a la genitalidad? Es decir, ¿qué tendrán que ver aquí eso? No, vamos a tratarlo. ¿Tú te imaginas que a un diabético le digas, tú ten fuerza de voluntad, come, pero come sin que te suba el azúcar? Dice, este señor no sabe lo que está diciendo. Entonces, ahí hay un campo de mejora, yo creo que evidente. Y a nivel político y de asociaciones, pues claro, siempre se puede hacer mucho más. Lo que pasa es que elegir dónde ponemos el acento, pues ahí es otro debate. Yo creo nosotros que... en Afectamur tenemos un programa de psicoeducación familiar para las familias, en donde explicamos qué es la enfermedad, porque nosotros no podemos cambiar conducta, no sabemos a qué nos enfrentamos. Entonces es un programa que adopté yo hace muchos años, de un programa que había para familias de esquizofrénicos, lo adopté a los trastornos de la conducta alimentaria, y ahí explicamos qué es la enfermedad, qué es lo que puede hacer la familia, qué es lo que no debe de hacer, una alimentación saludable, es decir, y dar un poco de instrumento. Ya sabemos que simplemente la información no cambia conductas, pero sí empiezas ya a establecer un cambio porque tiene un conocimiento y pueden y das una serie, indirectamente, una serie de pautas que lo que deben de hacer en estos casos. Luego otro campo de mejora serían los institutos, ¿no? Es decir, hacer programas de una prevención primaria. Nosotros en ADANER tenemos un programa de prevención, vamos por toda la región de Murcia y ahora vamos a empezar también un proyecto para formar a profesionales de la educación para saber cómo podemos detectar o si estamos ante un posible trastorno de conducta alimentaria mediante unas señales de alarma, qué deben hacer frente a un alumno que probablemente pueda tener un trastorno de conducta alimentaria, a quién acudir. Y luego a nivel de las asignaturas, es decir, yo en consultas sí que es verdad que muchas de las pacientes que tengo han venido un poco asustadas cuando en biología hablaban de la nutrición desde un aspecto teniendo en cuenta únicamente calorías, o incluso en clase de educación física, separando por un IMC. Es decir, me parece horrible. Es decir, estigmatiza a la persona, se avergüenzan de su peso, se avergüenzan de su figura y creo que en ese sentido tenemos que, todos los profesionales que nos dedicamos a esto, a hacer un verdadero trabajo para formar a los profesores, porque muchas veces, en vez de ayudar, pues están haciendo todo lo contrario. Me gustaría comentar una cuestión. Hay un informe reciente que ha dado a conocer que dice que los jóvenes consumen cada vez más cannabis y lo hacen a edades más tempranas. Se habla de inicio a los 13, 14 años y que el aumento es mayor, el que se está produciendo en estos momentos es mayor en cannabis que, por ejemplo, en alcohol o en cocaína. Son algunos datos. También se habla de que, por ejemplo, el 15% de los jóvenes ya la borrachera de vez en cuando se produce y que, como se comentaba antes, en cuarto de la ESO parece que es un momento especialmente crítico, ¿no? Son datos que se han sacado, que se han elaborado de encuestas, no hay seguramente
estadísticas como tampoco hay en cuanto a trastornos alimenticios, pero son datos que manejáis, ¿no?, en la organización. Sí, mira, por ejemplo, nosotros empezamos el programa de jóvenes en el año 99, por ahí, y ahí a lo mejor había 6 o 7 jóvenes en tratamiento. Ahora ya he dicho que hemos llegado hasta 55 y la mayoría de los jóvenes que hay son de cannabis, de consumidores de cannabis. Alcohol, algunos, pero si son de cannabis, la mayoría lo que dicen es: yo prefiero fumar a porros a beber, porque si hago las dos cosas no me sienta bien. Entonces se decantan más por el cannabis, aunque también los hay de consumidores de alcohol y de borrachera de fin de semana y todo eso. Hay matizaciones, pero que termina ahora. que estas edades tan jóvenes el consumo de cannabis tiene muchos riesgos y muchos problemas a nivel cerebral. Sí, pero hay, vamos, el Plan Nacional de Drogas desde el año 92, 94 hace cada 2 años una encuesta. Ahora mismo 27.000 jóvenes encuestados en España de forma estratificada y con un índice de fiabilidad de más del 95%. En algunas comunidades incluso con un índice de error del 1 y pico %. Es decir, son encuestas fiables. Y además el Plan Nacional de Drogas hace una encuesta para población adulta entre 15 y 64 años. Es decir, tenemos datos significativos que son válidos y están validados. Y hay algunos comentarios. A ver, todas las drogas, prácticamente menos el alcohol, que se mantiene casi estable, después de un pequeño descenso, pero estable en cifras altas. Todas las drogas han tenido un descenso significativo desde 2004. Cannabis también, incluso un descenso de que llegaron a consumir el 44% de los jóvenes en 2004 consumían cannabis alguna vez en su vida, y en este momento hemos bajado al 33%, creo recordar. Sí sube el nivel de los consumidores de cannabis problemáticos, ese sí va subiendo, es decir, peores notas, más repetición, porque luego, más José María, está el síndrome motivacional, ¿no?, derivado del cannabis, esa apatía, esa falta de energía, sobre todo en estas edades donde tienen que estar despiertos. Lo discuten y el cannabis produce muchísimos problemas, pero antes de eso, si me permites un comentario, porque es muy significativo. La hora de llegada a casa y el consumo de alcohol son 2 predictores tremendamente claros. Es decir, cuando un joven, el consumo de drogas ilegales en los jóvenes que llegan antes de las 12 de la noche está sobre un 12%. Si llegan sobre las 4, hasta las 4 de la mañana, está sobre un 30%. Y si llegan a partir de las 6 de la mañana, sobre un 50 y pico % el consumo de drogas ilegales. Pero es que en aquellos que hacen botellón, atracón, consumos de borrachera, que no olvidemos que se han emborrachado en el último año aproximadamente un 40 y pico % de nuestros jóvenes se han emborrachado como mínimo una vez en el último año, y en el último mes un 30%, es decir, son cifras preocupantes. Estos tienen casi 5 veces más, o sin casi, unas 5 veces más de riesgo de consumo de drogas ilegales que los que no tienen atracones, borracheras. Por lo tanto, el alcohol es un factor predictor muy importante. Las horas de salida son horas que van a indicar cosas. Es verdad que la edad de subida desde los 14 a los 18 años, a mayor edad, mayor consumo de sustancias. Y luego, si me permites, el cannabis tiene multitud de problemas. Hasta hace poco lo valorábamos como una sustancia sin mucha trascendencia. Hasta hace poquísimo, 10 años, fumar era normal, hasta en la televisión, no sé en qué año se prohibió, y en muchos sitios. Hoy día sabemos que el tabaco en nuestro país mata. Por culpa del tabaco mueren 155, 157 personas prematuramente al día. Es decir, 2 trenes Alvia se estrellan diariamente en nuestro país. Es un paralelismo por culpa del tabaco. No lo soportaríamos en cualquier otra conducta. Sin embargo, en el tabaco lo estamos asumiendo. El cannabis, que es una sustancia que se ha casi normalizado, que tiene una percepción de riesgo en los jóvenes menos grave que el tabaco, es una sustancia que produce claramente psicosis. No sabemos si en personas vulnerables que no iban a tener una psicosis o no, pero personas que de pronto tienen una psicosis
a lo mejor no la habrían tenido. No produce esquizofrenia, pero hay multitud de trabajos que indican que podría ser un detonante de personas vulnerables para la esquizofrenia. Sí. Produce un 8% de depresión, produce, aunque es discutible, un síndrome motivacional, se atontan. Pero además de todo esto, produce descenso en las notas, produce déficit de atención, es causa de accidentes de riesgo. Generalmente los consumidores de cannabis tienen más consumo de tabaco, más consumo de alcohol, más consumo de cocaína. No necesariamente, esto no es un continuo donde el hecho de consumir cannabis significa, no, puede ser a lo mejor premio Nobel ser consumidor de cannabis. No estoy diciendo que necesariamente un consumidor vaya a acabar mal, pero estadísticamente es significativo y de forma muy sensible la patología derivada de estas sustancias. Cuando ya hablaba de las drogas y hablaba de que muchas veces se inician 13, 14 años, Pilar comentaba que son edades de una alta vulnerabilidad, ¿no? Y hablando también de los trastornos alimenticios, Adán le daba a conocer un informe, los casos de anorexia y bulimia son cada vez más frecuentes entre menores de 14 años, también mayores de 45, lo apuntaba, ¿no? Pero si nos centramos entre los jóvenes... Yo de los 45 quería decir una cosa, porque eso es un dato que no estoy de acuerdo con él. Ajá. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades de la adolescencia, pubertad, adolescencia. Lo que pasa es que existen los llamados casos subclínicos, es decir, se ha originado el conflicto, es un conflicto con el cuerpo, y cuando cambia el cuerpo es en esa edad, pubertad, adolescencia, se ha generado ese conflicto, lo que pasa es que no es lo suficientemente grave en ese momento para requerir una consulta o que te haya de alguna manera entorpecido tu vida, sigues viviendo malamente, pues un caso subclínico, y que por circunstancias de la vida, una separación de pareja, una pérdida de trabajo, o lo que sea, cualquier circunstancia que te hace de alguna manera encontrarte mal, pues es cuando empiezas a consultar. ¿Por qué? Porque se te va de las manos. Pero no es que aparezca a los 42 años. Bien. En cualquier caso, volviendo a la franja de la que estamos hablando, que estamos haciendo el programa, si hablábamos 13, 14 años y hacías esa reflexión, ese comentario, también en la caso de anorexia y bulimia, 14, 15 años, son edades especialmente preocupantes y que puede derivar en consecuencias más graves, ¿no? Esa edad, 13, 14, 15 años. Sí, claro, es la edad, en los trastornos de la conducta alimentaria es la edad de riesgo, o sea, la edad de riesgo es esa. Es decir, tenemos en cuenta... Porque es un conflicto con el propio cuerpo, y por eso, como he dicho antes, en esa edad lo que sí puede bajar un poco, porque ahora los que se dedican más a la psiquiatría infanto-juvenil sí que están encontrando que la menarquia, sobre todo en las chicas, es decir, la aparición de la primera regla, está empezando a ser anterior. Entonces ahí es cuando empieza a cambiar el cuerpo y es cuando empieza el conflicto. Son enfermedades que tienen que ver con el cuerpo. ¿Y que lo centramos en las chicas? Sí, fundamentalmente. O sea, el mayor porcentaje de trastornos de conducta alimentaria diagnosticados son en mujeres. Y un poco lo que estaba recogiendo, un poco lo que tú estabas diciendo, José María, y enlazando con lo que estaba diciendo Pilar, es decir, los trastornos de conducta alimentaria no son enfermedades multicausales, es decir, no se puede hablar de un factor. Lo que sí que es verdad que hay determinados procesos como es la adolescencia, la pubertad, los cambios físicos, que eso sí que pueden ser un factor que precipita, ¿no? Es decir, para la aparición un descenso en el peso, un aumento del peso, la menstruación, la menarquia, la primera regla. Es decir, son edades donde la influencia de los medios de comunicación es potente, es potentísima. Es decir, estamos en una sociedad donde se prima la imagen corporal en detrimento de otras, pues, de la persona, de las características personales. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que empezar a sensibilizar a los jóvenes. Es decir... Aquí, bueno, es que un chico de 15 años, de 14 años, estamos hablando ahora, o una chica, pues quiere salir un viernes por la noche. Y se lo explica a la familia y es que es normal, y decirle que no es peor que decirle que sí, claro. Porque es normal que salga y que socialice, lo de pero si sale, pues resulta que sabes, y él además te explica, yo no, pero hay algunos amigos míos que sí que se emborrachan y que tienen tales problemas y te lo cuenta, pero bueno, confías en él porque te cuenta ese problema. Y parece que por tanto, si es tan responsable que te cuenta lo que está pasando, pues él no va a caer en estas cosas, ¿no? Y le pones unos límites, es decir, al final el problema, vuestra profesión, ¿no? Es muy complicada que sí. El padre o la madre sea capaz de saber dónde está la apertura para que socialice, se relacione, sin que
corra riesgos, o es bueno que corra riesgos. Salir hasta las 6 de la Claro, mañana con 13 años o 14. Y ni encerrarlos en casa Eso para que es. no se encuentren con nada. Es encontrar un poco el equilibrio ese entre darles esa libertad que necesitan a esa edad y a la vez ponerles esos límites firmes para que, pues eso, para que no se les vaya de las manos todo. Y como dice ella, no hay por qué volver a las 5 de la mañana con 15 años, se puede volver antes. Y si se quejan, pues se aguanten. No, es que yo creo que es bueno Claro. el que vayan asumiendo frustraciones en la vida, Claro. que no podemos hacer todo lo que nos dé la gana en cada momento. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana en cada momento. Yo si Claro, hoy eso no me es- apetece ir a trabajar, tendré que ir a trabajar, digo yo. Si no Puedo decir, educamos "Ala". en la tolerancia a la frustración, Ahí estamos si no perdidos. educamos en control de la impulsividad, si no educamos en el cariño y no educamos en la responsabilidad, al final nos encontramos jóvenes con altísima impulsividad, con una bajísima autoestima, con una altísima tolerancia personal a la transgresión y, en definitiva, unos harán un consumo de unas sustancias, otros de otras, o otros otras conductas alimenticias o delictivas o del tipo que sea, que serán factores de riesgo. Probablemente todo esto que estamos hablando son una parte de ese proceso educacional y formativo del cerebro, donde todos tenemos cosas que decir, y la familia, pues probablemente, como decía antes, sea una piedra angular definitiva en la educación, en hacer esos niños, esos jóvenes, hombres de Estamos hablando antes del el número de personas, de chicos o chicas que pueden consumir alcohol, droga, y hemos hecho ahí un poco una radiografía de esto. Pero ¿cuáles de ellos terminan siendo casos graves que usted trabaja y tiene que verlos en sus consultas? ¿Hasta dónde se puede llegar? No se sabe cuando uno empieza, es decir, si no empiezas, seguro que no terminas teniendo un problema. Es decir, muchas veces esa historia de no por una vez no pasa nada, lo he oído tantas veces y pasa. ¿Por qué pasa? Porque si eres vulnerable, pasa. Lo que pasa es que no tenemos todavía factores diagnósticos que nos permitan hacer una proyección de futuro de lo que va a ocurrir. Pero muchos de estos jóvenes que empiezan con alcohol y con tabaco, que lo vemos normal, y hay que pensar que el cerebro de un joven a los 16 años todavía no está formado, muchas veces se están incorporando en la terminología moderna de nuevas tecnologías, apps, es decir, aplicaciones que te metes en la cabeza y que cuando la abres te complican el futuro de forma significativa, porque son capaces, como decía Begoña anteriormente, de modificar por otras vías el funcionamiento neurológico, también lo comentaban mis compañeras, que estas aplicaciones te van a complicar mucho. No sabemos cuándo vamos a empezar, lo que va a pasar después, pero sí sabemos que los que consumen alcohol tienen un mayor riesgo de consumir otras sustancias. Los que consumen tabaco tienen otro riesgo de consumir otras sustancias. Son pocos los que empiezan consumiendo cannabis, son pocos los que empiezan consumiendo cocaína o éxtasis. Entonces, hagamos prevención en alcohol y en tabaco, que son las sustancias normalizadas en nuestra cultura, donde podemos actuar seriamente y disminuir la normalización que tenemos de por ejemplo, los macrobotellones. Hoy en la fiesta de la universidad y salían decenas de jóvenes con montones de bolsas, todas con alcohol. ¿Todos nuestros universitarios van a tener problemas? Evidentemente no. Pero eso no favorece. ¿Cuáles son los casos más graves? Que un chico de 14, 15, 17 años o una chica que consuma alcohol, ¿qué puede llegar a ocurrir? Todo. Es decir, la muerte como punto final, que no es lo habitual, aunque ocurre. Es decir, 200 y pica urgencias graves en la última encuesta por consumo de sustancias, en los últimos datos que tengo, que creo que son de 2013, ha habido unos 400 y pico fallecidos por consumo de sustancias, 200 y pico tenían cocaína dentro del cuerpo y de ellos un 10% no habían consumido otra sustancia que no fuera cocaína y alcohol. Es decir, no son muchísimos, pero son 20, 30, 50 casos que tienen fallecimiento, infartos, arritmias cardíacas, accidentes vasculares cerebrales, que no nos enteramos, porque claro, nadie lo dice, pero en jóvenes de 25, 30, 35, 40 años
que consumen cocaína, si en el hospital está estandarizado que cuando alguien así llega, primero analítica de cocaína porque puede ser un problema de esto. El cannabis, que tiene menos apariencia de droga, ya comentaba antes, multitud. En los servicios de psiquiatría, ingresados por cannabis y cocaína, pues no sé cuánto será, pero no me extrañaría que llegáramos a un 40% los ingresos por estas sustancias. El alcohol genera multitud de problemas a nivel físico y psíquico, más de 200 enfermedades, pero cuántos trastornos familiares, cuántos divorcios, violencia de género, cuánto absentismo laboral, cuántos accidentes de tráfico, el 30% ligado al alcohol. Es decir, ¿a dónde podemos llegar con el consumo? Pues aquellos que consumen y no controlan pueden llegar a cualquier cosa, básicamente a no tener futuro. Es decir, y en cuanto a trastornos alimentarios, ¿cuáles son los casos más graves que una chica en este caso, va a ser más habitual, de 14, 18 años puede llegar? Usted ve en consulta. Llegan con pesos muy bajos, pues de índices de masa corporal de 14, de 13, de 15, de pesos muy bajos y pueden, bueno, la muerte. A mí es que no me gusta hablar yo siempre me gusta dar un mensaje positivo. Y yo no sé si será por la edad, pero siempre me tocan los casos más graves, los que llevan más tiempo. Y yo pongo un ejemplo de una chica que llevaba 10 años de evolución de la enfermedad, empieza con 15 años, yo la cogí con 25, y esa chica puedo decir que prácticamente está curada. Si nosotros nos guiamos por lo que dicen los libros, esta chica ya sería un caso crónico y que ya no tendría solución. Esta chica está curada, esta chica se acepta como es y está muy bien. Entonces, esa chica lo podía considerar como un caso grave, porque todos los años, es decir, sus padres ya de broma decían que iban a veranear al hospital. O sea, todos los veranos o en determinada época del año ingresaba porque llegaba a alcanzar pesos de esos de 28 kilos, de 30 kilos. Y sin embargo, bueno, pues esta chica, yo puedo decir que esta chica está curada. Hablamos antes de que las cuestiones económicas, sociales, el paro, todo esto, ¿agrava todo esto o no tiene nada que ver? Pues en Proyecto Hombre, por ejemplo, ahora se hizo una investigación y bueno, el trabajo, ya, no en jóvenes, porque en jóvenes todavía no están en edad de trabajo ni nada de eso, pero por ejemplo, el trabajo sí que es un factor de protección para el tema del consumo y es como un factor de contención para la persona. Es como que a lo mejor desestructuran o desatienden la familia, los consumidores, desatienden otro tipo de cosas, pero el trabajo nunca. Nosotros tenemos un programa para gente que son sobre todo consumidores de alcohol y cocaína y que todavía mantienen el trabajo. Vienen 2 días por semana, terapia de grupo. Y a lo mejor tienen otras áreas muy afectadas y el área del trabajo no. Sí que es verdad que gente que ahora con el tema de la crisis ha perdido el trabajo y tienen dificultades económicas, pues todo eso también les está afectando bastante. Y en jóvenes el tema de, pues ahora, antes decían, pues con 16 años no quiero seguir estudiando, y los padres decían, bueno, pues si no quieres estudiar, a trabajar. Pero ahora los padres dicen, ¿cómo hacemos eso? Si no quieres ir al instituto, tampoco hay trabajo así para encontrar fácilmente. Y entonces te encuentras a jóvenes que están en casa y que no hacen nada, ni ir al instituto, ni buscar trabajo, vamos, nada. O sea que sí que la crisis en todo eso está afectando bastante. Es negativo, no hacer nada. Una de las cosas que también hace que estas personas, en nuestro caso, en un trastorno de la conducta alimentaria, salgan adelante, es tener algo que hacer. Sí. Las adolescentes, seguir con sus estudios, con su preparación, cuando son un poco mayores ya con un trabajo, o algo, es decir, hacer algo en la vida. O sea, estar mano sobre mano, eso no ayuda a que la persona salga de la... Se dice muchas veces... Nosotros, por ejemplo, decimos, mira, si no tienes nada, pues mira, en casa siempre hay tareas para hacer, ayúdale a tus padres esas cosas de casa, pero no estés todo el día delante de la tele o con el móvil, porque eso todavía pues es peor, todavía se quedan más perdidos. De hecho, hoy había una información de que los chicos y chicas que están más de 3 horas delante del ordenador también coincide, no es que una cosa lleve a la otra, pero también coincide que son personas más fácil, con mayor facilidad caen en consumo de
drogas o problemas alimentarios. Por ejemplo, y demás, ahora que ¿no? has comentado el tema de los ordenadores y la red, sí que tendríamos que tener un especial cuidado los padres a la hora de tener un control sobre las páginas que visitan nuestros hijos. Es decir, ahora mismo hay páginas a modo de diario, a modo de blog personal, que son una apología de la enfermedad. Es decir, ahora mismo creo que son 13 millones de blogs abiertos donde se intercambian dietas, trucos, es decir, es horrible. No hay ningún control sobre eso. Es decir, no hay ninguna ley que regule todo esto. Es verdad que antes, en el 2004, una asociación sí que interpuso una demanda y la ganó. Es decir, cerrar determinados espacios virtuales que son páginas web. Lo que pasa es que, claro, echa la ley, echa la trampa. No creo una página web, pero lo voy a hacer a modo de diario. Entonces tienen seguidores en Facebook, en Twitter, ¿vale? Como bloggers. Es decir, es de verdad una cantidad y que ahora mismo que no hay ningún control. Que hacen competencias, sí. Ponen fotografías a ver sí. quién está más delgada y es una cosa esperpéntica. Tremendo. Ahí se hablaba de recursos, de la educación, de la formación. Se habla muchas veces también del deporte. ¿Realmente el deporte tiene la importancia de la que se dice? Sí. ¿Es clave, es importante? ¿Cómo lo valoráis? Totalmente de acuerdo, es decir, el deporte tiene que estar, es decir, no cuando hay un infrapeso, pero sí el deporte tiene que... controlado. Efectivamente, hacer un buen uso, es decir, no como un método de compensación, sino como un disfrute, aprender a disfrutar de hacer algo que te guste, no como un castigo, no como un machaque, ni con el objetivo de bajar de peso, ni de compensar, por supuesto. ¿Y para lo demás también? Claro, las drogas muchas veces son, enlazando con la pregunta que hacías anteriormente, el dolor, el sufrimiento, la crisis económica y tantas cosas generan dolor y sufrimiento. Y muchas veces las drogas se toman como mecanismo de compensación. De hecho, la teoría de la automedicación, donde se toman drogas para disminuir la ansiedad o disminuir el sufrimiento o disminuir simplemente la percepción de la realidad, están ahí presentes. No parece que haya habido una subida, de hecho vamos bajando, también porque no hay mucho dinero y eso implica que se consuma menos, pero esto está ahí. ¿Qué hacer? Pues todo lo contrario, que produzca dolor. El deporte, actividades, vida ordenada, tener otras expectativas, porque muchos de nuestros jóvenes consumen porque si no consumen se aburren. No son capaces de divertirse y dentro del divertimento puedo consumir una cerveza. No, es que si no hay, ya no salgo, ¿para qué? Y entonces hay que reordenar un poco estas formas de vivir, donde tenemos que intentar transmitir a los jóvenes de que una vida de deporte, de multitud de expectativas divertidas que hay o placenteras, los van a alejar de muchas cosas, porque si no, ¿dónde acaban? Televisión, Internet, móvil, que eso sería otro debate, las nuevas tecnologías, pero por una parte ayudan tremendamente en las páginas, los blogs, para los temas de la anorexia y bulimia, eso está clarísimamente definido, menos en el tema de las sustancias, porque son los amigos y aquí eso sirve simplemente para las nuevas sustancias que son de consumo minoritario, pero esto es un tema que hay que controlar mucho y favorecer que se vaya uno alejando. Incluso en estos blogs animan a beber alcohol y a consumir cocaína para quitar el apetito. Y tabaco. Y en Con cuanto el peligro que eso lleva del deporte, que es un factor de protección, nosotros muchas veces decimos a los padres que hagan, animarlos a que hagan algo de deporte, porque si, por ejemplo, el domingo por la mañana han quedado para jugar un partido de tenis o de fútbol, pues el sábado por la noche a lo mejor no se ponen a beber ahí hasta que revientan. Entonces ayuda a controlar todo eso. Vale, entonces siempre muchos padres dicen también, pues le castigué y le dije que no fuera a entrenar. No, eso nunca se lo quité. Castigarlo con otra cosa, pero con eso no, porque eso les ayuda a tener otra, pues como has dicho, otra forma de vida más estructurada y más saludable. Vamos a terminar ya, estamos ya fuera de tiempo. Pero estamos hablando con profesionales y me gustaría dar también referencias, ¿no? Alguna pista, dónde dirigirse los padres. Afectamur, Adaner, el Proyecto Hombre, los mismos profesionales que trabajáis en la sanidad, ¿no? Que no sé cómo se deriva, cómo llega una persona, a qué puerta llama, cómo se hace eso.
En adicciones hay que ir al médico de atención primaria, tu médico de cabecera, comentarle el problema. En casos de alcohol y de tabaco, algunos médicos ya van incorporando a su cartera de servicios el tratamiento, por lo menos de los casos más sencillos de esta adicción. Y cuando son adicciones de otro tipo, pues te dan un volante para acudir a los centros de atención a drogodependencias, los CAD, que son, digamos así, los especialistas a nivel regional para atender las adicciones, y cuando ellos consideran que el problema requiere un tratamiento hospitalario, nos lo derivan a nosotros, que somos la unidad de desintoxicación en el Reina Sofía, una unidad de índole regional, pero solamente recibimos a aquellos pacientes que nos llegan desde los CAT, desde los centros de atención a drogas. ¿Aquí? Pues a nosotros nos llega directamente gente, bueno, a través de la página web o del número de teléfono, el 968 280034. Está en Proyecto Hombre, está en la calle San Martín de Porres, número 7. Y ahí dejar claro que además de atender a personas que tienen problemas con el consumo, nosotros también trabajamos el tema de la prevención. Tenemos programas, como has dicho antes, en los institutos, en los colegios. Entonces, pues a través de esa difusión y de esos programas también nos llega gente. Vamos, nosotros a través de la página web de Proyecto Hombre y a través del teléfono. Nos llaman, nos explican un poco la situación y entonces ya pues damos una cita pues para esa acogida o esa primera información y ver a qué programa se le deriva. ¿Begoña? En nuestro caso un poco parecido como Proyecto Hombre, es decir, nosotros recibimos muchos casos desde la propia prevención que hacemos en los institutos, desde la página web, llamadas telefónicas y bueno, nosotros estamos en Ronda Sur, en la calle Nueva y un poco también similar a lo que estaba comentando, es decir, nosotros hacemos una primera acogida, hacemos una evaluación con el psiquiatra que es el que determina qué diagnóstico hay, qué programa es el recomendado. Nosotros en la unidad lo tienen que mandar de los centros de salud mental o en el caso de las asociaciones también pueden mandar una valoración de ingreso en caso de que tengan que ingresar. Y en Afectamur pues también a partir de la página web que tenemos y estamos en Primo de Rivera y el teléfono es 968 27 05 17. Pues se le agradezco. Vamos, yo decía al principio del programa que esa conversación que tenía con un amigo se produjo hace tiempo y me preguntaba por mi hijo, 4 años, tiene 16 ahora. Así que les agradezco como presentador y como padre toda la información que nos han contado y que han compartido con nuestra audiencia. Muchas gracias a los 4 por estar aquí, encantado de haber tenido este rato y a ustedes por compartir también este programa con todos nosotros. Lo veremos el próximo jueves. Gracias y buenas noches.